ramio. Esto es ramio. Y habrá quien se pregunte, ¿qué es el ramio? ¿El ramio qué es lo que es? El ramio es una fibra vegetal que se extrae de la corteza del tronco de un arbusto leñoso cuyo nombre científico es la Boehmeria nidea. Es un arbusto urticante, lo cual nos conduce, o cual quiere decir que es una ortiga, se trata de la ortiga blanca. El nombre de ramio es malayo, de origen malayo, lo cual nos sitúa geográficamente en el lejano oriente, es decir, China, Malasia, Singapur, Corea. Es el lugar originario del ramio, donde originalmente se cultivaba el ramio. Actualmente también se cultiva en Marruecos y en algunas zonas de California y en Alemania, en Europa, el principal productor de ramio es Alemania, porque Alemania ha apostado y ha optado por las fibras naturales en cuanto a textil se refiere. Ya tenemos que tomar el ejemplo. Pero bueno, el ramio es una fibra extraordinaria. Cuando se separa la corteza del tronquito, se pueden apreciar las fibras a simple vista, a primera vista. Las más gruesas, las más vastas, se destinan para el uso de cuerdas, cordelería, soga, redes. Y las más perfectas y finitas, hiladas en húmedo, dan lugar a una fibra extraordinaria. Con unas características exquisitas y maravillosas. El ramio es una fibra muy duradera, por eso se ha usado en la momificación, en el proceso de momificación. Bueno, en el proceso de momificación, las vendas usadas en el proceso de momificación de la antigua China eran de ramio. Y también se han encontrado vendas de ramio en momias egipcias, en momias del antiguo Egipto. Es una fibra muy resistente, es muy resistente, resiste muy bien la tensión, cosa que tenemos que tener en cuenta las tejedoras cuando montamos un urdimbre de ramio, porque tenemos que tener un poquito de flexibilidad aportándole vida, aportándole agua, humidificándola constantemente para evitar la rotura de los hilos de urdimbre. Permite como fibra natural, permite la transpiración, que apenas se tiene en cuenta eso, pero es que tenemos que usar fibras, tenemos que usar textiles que nos permitan transpirar, que eviten la fermentación o la putrefacción de los residuos de las bacterias causantes del mal olor cuando sudamos. Al mismo tiempo es termorreguladora. ¿Qué significa que sea una fibra termorreguladora? Pues que los tejidos de ramio pueden ser sutiles y livianos, extraordinarios para el verano, poco denso, fluido, pero al mismo tiempo si se usan fibra un poquito, si el grosor de la fibra es un poquito más grueso y el ligamento usado se presta con mayor densidad, es ideal también para la época de frío, para el invierno y para el otoño, es decir, es atemporal, se puede usar en todo momento. Tiene propiedades antiestáticas, no nos carga de electricidad estática y al mismo tiempo tiene el brillo de la seda, con la particularidad de que se arruga bastante menos que esta. Combinado con lino, con algodón, con rayón, como yo en mi urdimbre, que lo estoy combinando con rayón, da unos resultados preciosos y unos tejidos exquisitos. A mí me apasiona la historia y no he podido contenerme con el ramio. He tenido que tirar un poquito del hilo de la historia y remontarme, por supuesto, a aquella gran revolución, ¿no? Que fue el neolítico, la gran revolución neolítica. Y es que las primeras fibras que se tejieron y que se hilaron en el neolítico fueron las fibras vegetales de lino y ramio.
Porque en el paleolítico hace 10.000 años, 10.000 años antes de Cristo, el hombre se vestía con pieles, se protegía o se resguardaba del frío con pieles, que cosía con la ayuda de agujas de hueso finamente talladas y pulidas, y por fibra usaba lo que eran tendones, hebras finitas tiras finitas de piel cortada, de tripa, y de esa manera unía las pieles para hacer lo que era su ropa y resguardarse del frío. Y ya en el Neolítico, es que el Neolítico fue una gran revolución, fue la gran revolución de la humanidad. Aparecieron los metales. La agricultura, se domesticaron los animales, apareció la rueda, apareció la tejeduría y madre mía, bueno, yo siempre digo un inciso, yo siempre digo que la tejeduría vino de mano de la cestería, o bien que la cestería fue la precursora de la tejeduría. ¿Por qué? Porque en el Paleolítico el hombre, mediante la observación de la naturaleza, de cómo los pájaros hacían sus nidos, ¿no? De cómo, de las raíces de los árboles, de las ramas, pues mediante la observación se dio cuenta que usando determinados elementos como junco, palmas y demás, entrelazándolo de forma similar a lo que él observaba, daba lugar o podía originar recipientes de contención. Las primeras cestas, porque el hombre en el Paleolítico era cazador y recolector, es decir, no cultivaba, no criaba animales, pero recolectaba, ¿no? Y tenía que transportarlo, bueno, transportarlo sí, necesitaba recipientes para contener las cosas que recolectaba. Y fueron las primeras cestas, las del Paleolítico. Bueno, era una pequeña anécdota. Por eso yo digo que la cestería fue la precursora de la tejeduría, o que la tejeduría vino de la mano de la cestería. Otra pequeña anécdota, otra pequeña anécdota histórica nos sitúa en la campaña, en la campaña, Michi, ten cuidado, de expansión o conquista de el general Napoleón Bonaparte, que este hombre, por supuesto, era un flipado, que conste que a mí me simpatiza, sé que era leoparda, pero que conste que a mí me simpatiza, era un gran flipado, y en su delirio de grandeza, allí en Oriente Próximo, cuando estuvo en la ciudad de Mosul, que es la cuna de la muselina, ¿vale? La cuna de la muselina, del tejido muselina, Mosul. Pues este hombre se fascinó por el personaje de Saladino. ¿Quién no se fascina por Saladino? Si es que fue un personaje histórico trascendental. No solamente fue un general, ¿no? Un general extraordinario desde lo militar, ¿no? Ya que aunó todas las tribus árabes y unificó el Islam, lo cual lo condujo a recuperar la ciudad santa de Jerusalén para el Islam, sino que también era un hombre culto, muy culto para su época, un militar muy culto, muy espiritual, y que se ganó la admiración de su ejército y de su gente, prácticamente igualándose a ellos. Vestía como sus soldados, comía como sus soldados, es decir, su política frente a los cruzados fue la de admiración de su ejército para poder vencer con los menos problemas internos posibles. Bueno,
Napoleón se fascinó por este personaje allí y se hizo, se hizo confeccionar su ropa en muselina, pero no de algodón y tampoco de seda para no caer en la ostentación y ya desviarse de lo que era el personaje de Saladino, ¿no? Sino que se la hizo confeccionar en ramio. Sintió verdadera fascinación por el ramio y comenzó a usar allí su ropa de ramio. Eso fue Napoleón Bonaparte, en su delirio de grandeza. y luego también tirando del hilo, pues me he encontrado con una cita que voy a leerla porque hay fechas con las que no me he quedado, ¿no? Bueno, y es que se introdujo el cultivo en Europa. Originariamente se introdujo el cultivo del ramio en Inglaterra y en España se introdujo el cultivo del ramio de manos de un señor de Extremadura, en concreto del pueblo de Guareña, que se llamaba Juan de Dios Cabrera, se llamaba Juan de Dios Cabrera, e introdujo el cultivo del ramio en 1851 porque un botánico español que se llamaba Ramón de la Sagra, bueno, era botánico, político, conferenciante, era, era un personaje de la época, un personaje de medio del siglo XIX muy cool. Se trajo una cepa de Inglaterra y la sembraron en Guareña, en las tierras de este hombre, de Juan de Dios, y este hombre se fascinó por el ramio también. Es que consideraba que las propiedades del ramio para la tejedura, para lo textil eran tan extraordinarias que vio ahí un filón de oro y vio la salida para impulsar la economía de la época en su tierra. Y literalmente puso su proyecto en lo que era en un periódico de economía de la época, ¿vale? Que era la Gaceta Minera y Comercial de Cartagena. Con fecha de 1886, con lo cual ya tenía una andadura su proyecto, ¿no? Y me ha gustado mucho unas palabras bueno, que las voy a leer textualmente, porque digo, bueno, este hombre era un romántico, no puede ser de otra manera. Y describe en su artículo que la intención de extender este precioso textil, ya que es el mejor argumento que podemos presentar en pro del ramio y de nuestros labradores, que pueden encontrar en esta planta el medio de salir de la vida. Es decir, este hombre confiaba plenamente en el ramio porque sus propiedades y sus características son extraordinarias. No contaba con la dichosa revolución industrial que por supuesto se llevó al traste lo que era la artesanía en textil, ¿no? La tejeduría artesanal, pero me ha encantado encontrar esto y cómo se ilusionó, se emocionó y se motivó tanto con el cultivo del ramio. Y luego también tenemos una reseña literaria. Sí, una reseña literaria y además, bueno, el escritor danés Christian Andersen, en su cuento Los cisnes salvajes, yo creo que todos hemos o leído o visto los dibujitos en un momento dado, una película, no sé si también hay un ballet, no lo sé. La cuestión es que se describe en esta historia como un rey se casa con una señora bruja mala y para que no le hiciese daño a sus hijos, pues le ocultó la existencia de sus hijos. Y esta, no sé de qué manera, los descubrió, los convirtió en cisnes y solamente podían adquirir la forma humana un breve tiempo durante la noche. No descubrió a la princesa, a la hermana, y esta, tampoco me acuerdo yo bien cómo supo que podía salvar del maleficio a sus hermanos tejiendo para cada uno una capa de ortiga. Y por supuesto, esa ortiga no podía ser otra que la Boemeria nivea. El ramio. El ramio. Fibra
extraordinaria, espectacular y maravillosa, que hay que conocer, tocar y sentir. Así que os invito a descubrirlo y a experimentarlo. Y nada, me despido. Besitos desde el hilo de la historia del tira.